normalmente las tuberías, los fabricantes las diseñan y las normas lo establecen para que la temperatura media del agua, y en servicio, lógicamente, sea de 20 grados centígrados, ¿no? Entonces, todas las normas y todos los ensayos que se hacen a las tuberías están calculados para 20 grados centígrados, trabajando de manera continuada por unos 50 años, ¿no? En ese sentido, tanto la presión nominal para la que fue diseñada es capaz de tolerar esto, pero va a suceder que en algunos casos la temperatura del agua puede ser que incremente su valor, sobre todo cuando la tubería no está enterrada o cuando de repente es una aplicación del tipo industrial, de la temperatura puede superar el valor de 20 grados centígrados, puede irse a los 25, 30, 35 grados centígrados, ¿no? Entonces, esto es un valor condicionante que va a limitar la resistencia a largo plazo de los tubos. Ese valor que afecta directamente a la presión nominal, se corrige, se castiga en función a unas curvas que según el material están estipulados en las normas. Los factores de corrección a los que yo hago mención cuando la temperatura del agua supera los 20 grados centígrados, estos valores o estos factores de corrección los van a dar las normas que se utilizan en la fabricación de cada tipo de tubería, ¿no? Es decir, en el caso de la tubería de PVC, existen unos factores de corrección. En el caso de la tubería de polietileno, también tendrán factores de corrección. El PVCO también tendrá un factor de corrección, dado de que esto no es un valor de fabricante, sino es un valor de norma, de material de tubería, ¿no? Entonces, ahí se habla todavía en forma genérica, ¿no? En el caso de las tuberías de material de polietileno, y esto va a aplicar a polietileno tanto de la clase P100 como de la clase P80, como de la clase P63, indica que si la temperatura, fíjate que acá hay una recta que dice factor de corrección 1 y que hasta los 20 grados centígrados el factor que se aplica a la presión nominal es 1, o sea, es lo mismo. Pero si la temperatura va aumentando, por ejemplo, si llegamos a los 30 grados acá, fíjate cómo el factor de corrección está por el orden de 0,86 más o menos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que si la tubería normalmente soporta una presión nominal PN, vamos a suponer, ¿no? Si normalmente soporta una presión nominal de 10 bares, ¿no? De 10 bares, si soporta 10 bares, esto a 20 grados, ¿no? Esto a 20 grados centígrados. Si es que la temperatura es 30 grados centígrados, si es 30 grados centígrados, entonces el factor de corrección va a ser aproximadamente 0,86. Por lo tanto, la presión nominal que podría, o la máxima presión que podría soportar la tubería, sería ese bar, o ese 10 bares, por 0,86, ¿no? Estaríamos hablando que ahora la nueva presión nominal que podría soportar la tubería sería 8,6, ¿no? Así afecta la temperatura a cada uno de los materiales. Y esto, este gráfico está o se ha sacado de la norma ISO, de la norma ISO 4427. Esta norma ISO 4427 en el Perú tiene la adaptación a la NTP ISO 4427, ¿no? En el Perú ya hablamos de NTP, ¿no? 4427,
Y esta es la norma ¿para qué? Esta es la norma para tubería del polietileno, para tubería de HDP. Esto se ha sacado, de esa norma se saca ese gráfico. Así lo establece. ¿Ok? Bien. En el caso de la tubería de PVC-U, ¿no? Tenemos prácticamente valores similares, ¿no? Para hasta 25 grados, mira que el PVC-U es más resistente que el polietileno a la temperatura. Hasta 25 grados centígrados, el factor de corrección es 1. Si llegamos a los 30 grados, el factor de corrección es 0,85. ¿Ves? Es un material más fuerte que el polietileno. Pero a veces se piensa que el polietileno es más fuerte que el PVC y no es así. Entonces, este gráfico también se ha sacado de su respectiva norma. La norma internacional ISO 1452. Esa es la norma de la tubería de PVC o PVC, como le llamen, ¿no? Y que en el Perú tiene la adaptación en la NTP ISO 1452, acá, ¿no? 1452. Y esta es la norma para el material de las tuberías de policloruro de vinilo, no plastificado, PVC-U. También tenemos como otro material el PVCO. Y el PVCO es muy similar o tiene un comportamiento muy similar a la tubería de PVCU, con la diferencia de que al ser una evolución tecnológica del PVCU, su grado de resistencia es un poco, un tanto mayor. Hasta 25 grados centígrados, factor de corrección 1. 30 grados centígrados, factor de corrección aproximadamente 0,84, más o menos aproximadamente, ¿no? Y esto mecánicamente, si bien es cierto, el PVCO se comporta mejor, el tema es que para convertir un PVCU en PVCO se aplica calor y eso se llama orientación molecular. Por eso es que la afectación que tiene el PVCO a la temperatura es mayor que en el PVC convencional. Entonces, de lo visto anteriormente, pasamos a un concepto denominado la presión de funcionamiento admisible. Y la presión de funcionamiento admisible es la presión hidráulica máxima a la que deberá someterse el tubo según la temperatura del agua y que me resulta de multiplicar a la presión nominal por el factor de corrección. Entonces, si yo multiplico la presión nominal por el factor de corrección según la temperatura, lo que voy a obtener es el PFA, o sea, la presión de funcionamiento admisible, y que seguramente en algún momento lo habrán leído o lo habrán escuchado. Esto es la presión de funcionamiento admisible. En algunas tuberías como el polietileno, hasta los 20 grados centígrados, la presión de funcionamiento admisible es igual que la presión nominal. Y en el caso de la tubería de PVC y PVCO, hasta los 25 grados centígrados, la presión de funcionamiento admisible es igual a la presión nominal. Entonces acá yo tengo trabajada una hoja de cálculo que me permite trabajar para 4 materiales: PVCU, PVCO, polietileno y fibra de vidrio. Acá yo elijo la presión nominal, establezco la presión de trabajo. Ojo que presión nominal y presión de trabajo son dos conceptos diferentes. Presión nominal es lo capaz, la máxima presión que la tubería puede soportar trabajando a 20 grados centígrados de manera continuada durante 50 años. Y la presión de trabajo es la presión en el punto donde estás realizando el análisis. Puede ser 4 bares, 5 bares, 8 bares, 3 bares, no sé, pero es el punto, ¿no? Y la temperatura acá. Entonces, aquí está el ensayo de la curva de regresión hidrostática que le había mostrado hace rato. Acá hay un cuadro resumen que me muestra valores que les había indicado hace un momento con respecto a resistencia mínima requerida, con respecto a coeficiente global de diseño, a esfuerzo de diseño, molo, elasticidad, resistencia, tracción, etcétera, para PVCO, para PVCU, para polietileno P100 y para polietileno P80.
Y acá tenemos los gráficos que les había mostrado en las diapositivas, ¿no? Entonces, estos gráficos los he tabulado, ¿no? Para cada uno de los materiales, PVCO, polietileno y PVCU, los he tabulado con la finalidad de que yo pueda hacer una interpolación y me permita que automáticamente, utilizando la función pronóstico lineal del Excel, me pueda pues calcular o encontrar el factor de corrección de esa curva, ¿no? Acá apliqué la función pronóstico lineal. Y de esta manera pueda calcular la presión de funcionamiento admisible que habíamos dicho que es igual a la presión nominal por el factor de corrección. Y acá una verificación si es que cumple o no cumple. Entonces, vamos a ver. En este caso, en materiales polietileno, la presión nominal de la tubería elegida era 12.5 bar, ¿sí? Pero la presión de trabajo en ese punto es de 10 bar. Hasta ahí, cualquiera puede decir eh, que la tubería de 12.5 bar soporta la presión de trabajo de 10 bar. O sea, hasta ahí todo es válido, ¿no? Si hacemos el análisis hidráulico, decimos, claro, pues 12.5 bar como presión nominal soporta la presión de trabajo de 10 bar. Pero no nos dimos cuenta que en ese lado la instalación va a estar expuesta, la tubería de polietileno va a estar expuesta y que la temperatura en esa zona llega pues a 40 grados y la temperatura del agua probablemente llega a 35 grados. Entonces, si llega a 35 grados, el factor de corrección por temperatura es de 0.71 y la presión de funcionamiento admisible es de 8.89. Por lo tanto, 8.89, mira cómo de 12.5 bar se lo trajo abajo a 8.89 y la presión de trabajo es 10 bar. Entonces, esta presión de funcionamiento admisible que ahora tiene la tubería por acción de la temperatura hace que esta presión nominal no cumpla. ¿Cuál sería la solución? No le voy a bajar la temperatura porque es del ambiente. No le puedo cambiar la presión de trabajo. ¿Qué tendría que hacer? Irme a una presión nominal superior, por ejemplo, 16 bar. Y ahí sí, si me voy a una tubería de 16 bares, fíjate cómo la presión de funcionamiento admisible ahora es 11.38. Y ahora sí, cubre a la presión de trabajo que es 10 bares. Ahí sí lo cumple. Fíjense cómo, ¿no? O sea, normalmente nosotros siempre hacemos el análisis hidráulico de presión nominal que sí soporta, pero no tenemos en cuenta las cosas que estamos viendo ahora en este curso, que es los enterramientos, el efecto de la temperatura, o sea, todo esto tiene mucho, mucho que ver. Y así podemos hacer, bueno, si lo dejamos con 12.5 bar, vemos que no cumple, decimos, pero si cambiamos el material, a ver si le ponemos ahora PVCU, mira, casi exacto, 9.97, pero no cumple. Y si le ponemos PVCU, tampoco va a cumplir. Y si le cambiamos la presión nominal, ahí sí va a cumplir, ¿no? 16 bar, ahí sí cumple, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa si decimos, y si la temperatura ahora es 30 grados, ahí sí va a cumplir. Y si acá fuera 12.5, cumpla las justas, ¿no? Pero fíjate cómo esos 5 grados de diferencia hacen que le baje demasiado a la presión de funcionamiento admisible. Entonces, esta tablita, ya con la parte teórica que hemos visto, y si lo saben trabajar bien, les va a dar una idea de que cumple o no cumple. Ya ustedes se pueden dar cuenta que en el caso del PVCO, hasta la temperatura de 25 grados, trabaja con una presión de funcionamiento admisible igual a la presión nominal, hasta los 25 grados. En el caso del PVCU, también hasta los 25 grados, la presión de funcionamiento admisible es igual a la presión nominal. Pero en el caso del polietileno, la presión de funcionamiento admisible va a llegar a 1, ¿no? O sea, a 20 grados centígrados, la presión de funcionamiento admisible es igual a la presión nominal. Pero de ahí, en función de qué tipo de polietileno sea, P80, P100, P63, etcétera, va a disminuir acá, ¿ya? Entonces, estos son cuadros que lo sacan de las normas que ya les he pasado también.